Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal, mis amores, y bienvenidos a una entrega más de nuestra sección Te puede pasar a ti. La historia de hoy la tengo que dividir en dos partes porque hay mucho material, hay mucho material. Es una historia que a mí siempre me ha intrigado y decidí traerla aquí al canal, ¿por qué no? Quizás tú la conoces, quizás la conoces por arribita, quizás conoces algunas cositas, pero aquí te traigo todos los detalles, por supuesto, porque aquí todos y todas amamos el contexto. Entonces te traigo todo el contexto, por supuesto, de esta historia. Si es una historia de dos partes, si eres nuevo en mi canal, sabes que eso quiere decir que la segunda parte va a estar disponible aquí en el canal mañana o pasado mañana, nunca más de 2 días, porque a mí no me gusta poner a esperar a la gente demasiado, después se le olvida la primera parte. A mí me gusta tenerlo ahí para que tú tengas la primera parte fresca en el cerebro, ¿ok? Así que ya sabes que si tú estás viendo esta parte hoy en el canal, quiere decir que muy pronto tendrás la otra parte. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram y TikTok, que salen por aquí en pantalla para que veas todo lo que por aquí yo no publico, que es bastante. Yo tengo como dos personalidades definitivamente, la de YouTube y la de Instagram y TikTok. Son dos cosas diferentes, dos vidas diferentes. Así que nos vemos por allá también. Hoy traigo un caso aquí al canal que la verdad es que dividió muchísimo, y sé que va a dividir muchísimo la opinión pública, la opinión que van a tener ustedes de este caso. Mucha gente va a decir, no, ella lo hizo mal todo mal, 0 de 10 sacó en ese examen, pero hay mucha gente, sobre todo mujeres, que vamos a decir, mira, yo no justifico lo que ella hizo, yo no lo justifico porque lo que hizo no está bien, pero yo entiendo por qué lo hizo, yo entiendo por qué sucedió todo esto. Así que vamos a ver quién es el malo o quién es la mala de la película. Yo estoy loca por saber tu opinión, ¿ok? Así que ahora sí vamos a comenzar con la historia de hoy. Hoy nos vamos a ir a San Diego, que queda en California, específicamente para el 5 de noviembre del 1989. Alrededor de las 7:30 de la mañana de ese 5 de noviembre, un hombre llamado Brad Wright llamó al 911 para alertar a las autoridades de que había encontrado los cuerpos de dos de sus amigos, llamados Dan Broderick y Linda Broderick, ¿ok? Ambos estaban en el dormitorio principal de la casa de la pareja, donde vivía la pareja, con signos evidentes de violencia y estaban cubiertos de sangre. Cuando la policía llegó y entró a la escena, confirmaron que Dan Broderick y Linda Broderick estaban muertos. Naturalmente, ellos comenzaron a interrogar a Brad Wright para entender cómo él había llegado a la escena, cómo él se enteró, cómo él descubrió los cuerpos, qué pasó aquí y por qué él había ido a la casa esa mañana si él no vivía en esa casa. Fue entonces cuando Brad empezó a explicarles a los oficiales exactamente cómo él se enteró. Y también les explicó cómo él terminó llegando a la residencia. Brad cuenta que a las autoridades que, según lo que él entendía, la responsable de los asesinatos de Dan y de Linda era la ex esposa de Dan, llamada Betty Broderick, quien además era pareja de Brad Wright en ese momento, ¿ok? O sea, ella era su novia, ¿bien? Entonces, él entiende que su novia fue la que mató a Linda y a Dan, que también sucede que es su pareja, y Betty es ex esposa de Dan, ¿ok? Estamos claros, yo sé que son muchos nombres, pero todo va a tener sentido ahora, ¿ok? Según relató Brad, después de que Betty le disparara a Dan y a Linda, Betty salió de la casa y llamó a su hija llamada Lee Broderick. Lee estaba junto con su novio. Entonces ella en esa llamada le confiesa a Lee y también al novio que estaba ahí escuchando todo que ella había matado a su padre y también a Linda. Poco después Betty también se comunicó con una amiga de ella llamada Diane Black y ella también le confesó que le había disparado a Dan y a Linda. Alrededor de las 7 de la mañana, Diane Black llama de manera urgente a Brad Wright, el novio de Betty, para contarle lo que Betty acababa de confesarle. Luego de que Brad recibe la llamada, él se dirige rápidamente a la residencia de Dan y de Linda, ubicada en Marston Hills. Él estaba acompañado por un amigo de Dan también. Entonces, él lo llamó, le contó lo que pasó y ellos ambos fueron a la casa para confirmar lo que Betty estaba contando. Cuando ambos entraron a la vivienda, ellos encontraron los cuerpos efectivamente ensangrentados de la pareja en el dormitorio principal. Y fue entonces cuando Brad decide llamar al 911 para informar a las autoridades de lo que habían descubierto. Pocas horas después, aproximadamente a media mañana de ese domingo 5 de noviembre del 89, Betty Broderick se entregó voluntariamente a la policía de San Diego. Para ese momento ya Betty sabía que las autoridades estaban al tanto de lo ocurrido y entendía que ya no había manera de ella escapar de las consecuencias de sus actos. Entonces, por cuenta propia, Betty fue conducida
ella fue conduciendo hasta la jefatura de policía del condado de San Diego, y al llegar ella estacionó su vehículo frente al edificio y se entregó formalmente a los oficiales sin poner resistencia. O sea, ella entró normalito, todo normal, ¿ok? Yo sé que hasta este punto hay muchos nombres, relaciones, acontecimientos, muchas cosas como al mismo tiempo, así que para entender realmente cómo se llegó a esa tragedia tenemos que regresar al principio de toda la historia y desmenuzar cada detalle paso a paso, porque lo que ocurrió aquella mañana no fue un hecho aislado, sino el desenlace de años de conflictos, de resentimiento, de infidelidades, de batallas legales y una relación que terminó convirtiéndose en una obsesión destructiva para todo el mundo. Y como yo sé que aquí todos y todas amamos el contexto, vamos a irnos al principio, unos años antes, ¿ok? Y bueno, para entender realmente quién es Betty Broderick, primero hay que hablar sus orígenes. Betty realmente nació bajo el nombre Elizabeth Ann Biseglia el 7 de noviembre del 1947 en East Chester, en Nueva York. Betty era simplemente el apodo cariñoso con el que todos la conocían. Ella creció en una familia católica romana sumamente estricta, muy tradicional. Ellos eran acomodados, les iba muy bien. Ellos tenían raíces alemanas e italianas. Sus padres, Frank y Marita Biseglia, dirigían un negocio sumamente exitoso relacionado a la producción de yeso, lo que les permitió mantener un estilo de vida cómodo y de alta sociedad. Pero junto con esa comodidad económica también existían reglas muy rígidas sobre cómo debía comportarse una mujer. O sea, tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. O sea, estamos hablando de la década de los 50, 60, ¿ok? Y la manera en que debe comportarse una mujer y cuál es el lugar de la mujer en la sociedad, ¿verdad? No estamos en los 2000 todavía, ni siquiera, ¿ok? Entonces, Betty y sus hermanos y sus hermanas asistieron a escuelas católicas privadas, donde recibieron una educación profundamente conservadora. Desde pequeñita, a Betty le enseñaron que su propósito ideal era convertirse en la esposa perfecta y la madre ejemplar. Ella creció viendo un modelo familiar muy tradicional. El hombre como proveedor absoluto y figura principal del hogar, mientras que la mujer debía encargarse de la casa, los hijos, las apariencias, la estabilidad familiar, las actividades en la casa, todo lo que tiene que ver con la casa y los hijos, ¿ok? Por eso, gran parte de la personalidad y las expectativas que tenía Betty en cuanto a su vida giraban alrededor de mantener una imagen impecable, o sea, elegancia, buenos modales, reputación en el entorno en el que ella se desenvolvía y la construcción de una familia perfecta. Ella soñaba con casarse con un hombre exitoso, alguien capaz de darle estabilidad económica y estatus social a ella y a sus futuros hijos, mientras ella se dedicaba completamente a ser madre y a su hogar. Más adelante, Betty estudió en el College of Mount St. Vincent, ubicado en el Bronx, donde ella obtuvo un título de educación infantil. Ella quería ser maestra, ¿bien? Y sería precisamente durante esa etapa de juventud cuando ella conocería al hombre que cambiaría su vida para siempre, llamado Dan Broderick. Betty y Dan se conocieron en octubre del 1965 durante un fin de semana de fútbol americano en el campus de la University of Notre Dame en South Bend. Betty tenía apenas 17 años y había viajado desde Nueva York con una amiga para poder asistir a actividades del partido. Ella viajó desde Nueva York hasta Indiana. La universidad donde estaban jugando era Indiana. Dan, cuyo nombre completo era Daniel Broderick III, estaba en ese momento cursando el último año universitario en esa misma universidad y él asistió a la misma fiesta donde conoció a Betty, donde ambos coincidieron allí. Desde el primer encuentro hubo entre ellos una conexión inmediata. Dan quedó impresionado con la belleza, el carisma y la energía de Betty. De hecho, muchas personas que la conocieron la describían como una mujer extremadamente alegre, encantadora, físicamente muy atractiva porque parecía una Barbie literalmente. Ella era como magnética. Y Betty, por su parte, vio en Dan exactamente el tipo de hombre con el que ella siempre había soñado, con el que ella siempre imaginó casarse. Un hombre inteligente, ambicioso, disciplinado y con un futuro prometedor. Dan había nacido el 22 de noviembre del 1944 en Pittsburgh y también provenía de una familia católica tradicional de clase media alta. Él era el hijo mayor de una familia numerosa y competitiva. Su padre, Daniel Broderick Jr., él era un ejecutivo extremadamente estricto, muy estricto con sus hijos y en su casa, que inculcó en sus hijos una fuerte disciplina y una obsesión constante por el éxito profesional. Desde joven, Dan se destacó por su enorme ambición. Él siempre quería más, él nunca estaba satisfecho con lo que tenía. Y después de graduarse en Notre Dame, él continuó sus estudios en la prestigiosa universidad
Cornell University Medical College, donde él obtuvo su título en medicina. ¿Okay? El noviazgo entre Betty Broderick y Dan Broderick comenzó poco tiempo después de que ellos se conocieran. Dan quedó muy interesado en Betty desde el inicio y rápidamente comenzaron una relación formal. ¿Okay? Recordemos que ambos vienen de un background católico muy tradicional. Entonces como que ellos tienen una visión muy parecida de la vida. ¿Okay? Sin embargo, gran parte de su relación se desarrolló a larga distancia. Betty continuaba estudiando en Nueva York mientras que Dan seguía sus estudios universitarios y posteriormente sus estudios médicos en Indiana. Durante esos años se visitaban algunos fines de semana aquí y allá, mantenían una relación muy tradicional, ¿ok? Acorde con los valores católicos estrictos con los que ambos habían sido criados, y Dan cortejaba a Betty bajo normas bastante conservadoras y formales, algo que agradó enormemente a la familia de ella. De hecho, Dan en poco tiempo consiguió la aprobación de los padres de Betty, o sea, súper rápido, especialmente porque ellos veían en él un futuro médico con estabilidad económica, con prestigio, un camino profesional brillante. Y para la familia Biseglia, la familia de Betty, eso representaba seguridad y estatus para su hija. Una vez que Dan se graduó y logró asegurar una plaza en la Universidad de Medicina, la relación avanzó rápidamente hacia el compromiso formal. Finalmente, la pareja se casó el 12 de abril del 1969 en la Immaculate Conception Church, en la iglesia Inmaculada Concepción en Eastchester, en Nueva York. La boda fue una ceremonia grande, elegante, sumamente lujosa, diseñada para cumplir con todas las expectativas sociales de ambas familias y del círculo de la alta sociedad al que pertenecían. Luego de la boda, Betty Broderick y Dan Broderick se fueron de luna de miel y al regresar, Betty pensaba que finalmente ellos comenzarían una vida estable que ambos estaban planeando durante años. Cabe destacar que todavía, para ese momento, todavía Dan no se había graduado de la escuela de medicina, de la segunda universidad donde él también estudió medicina. Entonces, durante los primeros años, Dan seguía estudiando, ya Betty se había graduado y ella fue quien trabajó mientras Dan terminaba su título de medicina, ya de médico, él podía ejercer. Sucede que ya luego de que él se graduara, ya él estaba en teoría listo para ejercer medicina y empezar a construir su carrera profesional, aunque él siguiera haciendo más especializaciones y siguiera estudiando, pero ya él podía trabajar. O sea que la carga económica no iba a seguir estando sobre los hombros de Betty. ¿Okay? Betty, para poder sostenerlos, ella tenía varios empleos. Bien, ella trabajaba de profesora, de babysitter, de niñera, vendía, o sea, ella hacía todo lo que podía. Bien, sin embargo, luego de que él termina sus estudios de medicina, Dan le confiesa a Betty algo inesperado. En realidad, él no se sentía satisfecho con la idea de dedicarse a la práctica médica tradicional durante toda su vida. Él no quería ser médico, pero tenía años estudiando medicina. Y aunque ya él había invertido muchos años estudiando medicina y ya oficialmente él era médico, él sentía que ese camino no terminaba de llenarlo completamente. Dan le explicó a Betty que él estaba considerando estudiar una segunda carrera, Derecho. Su idea era combinar sus conocimientos médicos con una formación legal para establecerse y especializarse en un campo mucho más exclusivo y lucrativo. En lugar de él ejercer únicamente como médico, él quería convertirse en abogado especializado en temas médicos y de negligencia profesional en el mundo de la medicina. Con esa meta en mente, Dan decidió aplicar a la Universidad de Harvard para estudiar leyes en Harvard. Y para sorpresa de Betty, él le cuenta que él fue aceptado en Harvard. O sea, él tenía su asunto planificado. ¿Ok? Y ya, o sea, Betty dijo, mira, ya te aceptaron en Harvard. O sea, no a todo el mundo lo aceptan en Harvard. Te aceptaron en Harvard para estudiar leyes. Ok, estudia leyes en Harvard. Pero la decisión que tomó Dan Broderick también significaba algo muy importante. Él tendría que dedicarse completamente a estudiar Derecho y por la intensidad del programa, el programa de leyes en Harvard, prácticamente no tendría tiempo para trabajar al mismo tiempo. Eso cambió por completo la dinámica que Betty Broderick había imaginado para su matrimonio. Betty había crecido soñando con convertirse en ama de casa y en madre de familia mientras su esposo asumía el papel de proveedor económico. Ese era el modelo tradicional con el que ella fue criada y el futuro que ella esperaba construir. Sin embargo, apenas comenzando el matrimonio, ella se vio obligada a hacer exactamente lo contrario, porque desde el principio ella ha sido la que ha trabajado y la que ha proveído económicamente con 400 trabajos al mismo tiempo, porque Dan estaba estudiando, y cuando ya le tocaba a Dan asumir un poco de esa carga económica, Dan dice, no, espérate, yo voy a seguir estudiando y yo no puedo trabajar. Mientras
Dan estudiaba medicina y luego derecho, Betty asumió el rol de sostén económico absoluto del hogar. Ella trabajó para mantener a la pareja, apoyó financieramente los estudios de Dan y además comenzó a encargarse prácticamente sola de todas las responsabilidades domésticas y familiares, porque él nunca estaba en la casa y siempre estaba estudiando. Durante esos años, Betty hizo enormes sacrificios profesionales y económicos con la convicción de que todo ese esfuerzo eventualmente valdría la pena cuando Dan terminara sus estudios y ambos pudieran disfrutar juntos del estilo de vida exitoso con el que siempre habían soñado ambos. Aunque Dan Broderick sí financió tanto su carrera de medicina como la de derecho mediante préstamos estudiantiles, la realidad diaria de la pareja seguía siendo económicamente muy difícil. Los préstamos ayudaban a cubrir los estudios, pero no resolvían todos los gastos de la vida cotidiana. Y a todo lo que yo te he contado, agrégale que poco después de la luna de miel, Betty Broderick quedó embarazada casi de inmediato. Ellos creen que quedaron embarazados justo en la luna de miel porque un mes después de llegar de la luna de miel, ella se sentía como un poco rara y efectivamente ella estaba embarazada de su primera hija, de la primera hija del matrimonio. Así que mientras Dan estudiaba lo que le quedaba de medicina y estudiaba derecho a tiempo completo en Harvard, Betty tuvo que asumir prácticamente toda la carga económica y doméstica de la familia, incluso estando embarazada, incluso ya teniendo una bebé. Para poder mantener el hogar, Betty trabajaba múltiples empleos al mismo tiempo. Gracias a su formación en educación infantil, ella trabajó como maestra, pero además buscó otras maneras de generar ingresos extra. Ella vendía productos de Avon, también cuidaba niños de vecinos como babysitter. Ella hacía todo lo que encontrara para poder obtener dinero porque ella tenía una familia que mantener. Y todo ese esfuerzo tenía un objetivo muy claro para Betty. Era pagar las cuentas, cubrir la comida, las consultas médicas del embarazo, prepararse económicamente para la llegada de su primera hija. Luego llegó la primera hija, luego había que mantener a la bebé también, había que resolver todas las cosas de la bebé en la casa, las tareas domésticas. Mientras tanto, Dan seguía completamente enfocado en construir un futuro profesional que ambos esperaban que eventualmente les diera la estabilidad. Durante esos años, Betty Broderick y Dan Broderick vivieron bajo una presión económica fuerte. Durante esos años nacieron sus hijos. Primero sus hijas Kim y Lee Broderick y más tarde también nacieron sus hijos Daniel y Red. También tuvieron un bebé varón que falleció pocos días después de nacer, una pérdida profundamente dolorosa para la familia y que le afectó mucho a Betty. Sin contar que también, o sea, incluso atravesando embarazos, maternidad, duelo, un montón de pérdidas de embarazo, dificultades económicas, Betty como sea continuó asumiendo absolutamente todas las responsabilidades del hogar para que Dan pudiera enfocarse únicamente en estudiar y avanzar profesionalmente. Ella veía todo aquello como una inversión en el futuro de ambos y una inversión en el futuro de sus hijos. En su mente, ese sacrificio temporal eventualmente daría frutos. Ella sentía que estaba ayudando a construir algo más grande, pero aunque ambos compartían una meta de construir una vida exitosa, toda esa presión económica y emocional comenzó poco a poco a desgastar profundamente el matrimonio entre Betty y Dan Broderick. Betty comenzó a sentirse sola dentro de la relación. Ella sentía que Dan estaba estudiando por un mejor futuro, pero sentía que él se había desconectado totalmente y emocionalmente de la familia. Para ella ya no era solamente un tema económico. Ella sentía que estaba criando a los hijos prácticamente sola, tomando todas las decisiones ella sola, cargando con todas las responsabilidades, también sobreviviendo el día tras día sin apoyo emocional de su esposo. Y mientras más obsesionado él estaba con alcanzar el éxito, más ausente él se volvía dentro del hogar. Betty le reclamaba en repetidas ocasiones que necesitaba tiempo, atención, cariño y apoyo como esposa y también como madre de sus hijos. También le dolía mucho que Dan estuviera tan poco involucrado en la crianza de los niños, pero Dan veía la situación desde otra perspectiva. Él le respondía que antes de él poder ser el esposo y el padre presente que ella quería, primero él necesitaba cumplir con lo que él consideraba su responsabilidad principal para él, que era convertirse en un hombre exitoso y en el proveedor económico de la familia. Según Dan, mientras él no alcanzara esa estabilidad profesional y financiera que él sentía que debía lograr, él sentía que no podía enfocarse plenamente en las necesidades emocionales de Betty y tampoco en la vida familiar. Pero para Betty, mientras ese futuro llegaba, además de que ella estaba partiéndose en 40 pedazos para dar abasto, la realidad era que ella se sentía cada vez más abandonada y agotada. Y a pesar de todas las dificultades, Betty Broderick decidió seguir apostando completamente por el futuro de Dan. Ella continuó apoyándolo y en cierto modo esa recompensa finalmente comenzó a llegar. Después de que Dan se graduara de leyes, de derecho, Dan logró combinar las dos profesiones que había estudiado, medicina y leyes, en una especialidad bastante inusual para la época, que era negligencia médica. Esa combinación lo convirtió rápidamente en uno de los abogados más exitosos, cotizados y poderosos del área de San Diego. Dan se ganó una reputación enorme por su inteligencia, por su agresividad en los tribunales y su enorme astucia legal. También él se comenzó a destacar
dentro de los círculos de alta sociedad por su imagen impecable, sus trajes hechos a la medida y su personalidad dominante y controladora. Primero, él trabajó dentro de una firma de abogados como un empleado, donde él fue escalando rápidamente hasta ocupar posiciones importantes, y más adelante él terminó abriendo su propio bufete, consolidándose como una figura reconocida dentro del mundo legal especializado en negligencia médica. Entre finales de los años 70 y principios de los años 80, la situación económica de la familia cambió radicalmente. Poco a poco ellos comenzaron a salir de las dificultades financieras que habían marcado su matrimonio durante los primeros años, y la familia se mudó a zonas exclusivas de San Diego y finalmente comenzó a vivir la vida de lujo y prestigio que tanto habían imaginado. Ellos compraron una mansión en La Joya, adquirieron autos de lujo, compraron un bote y comenzaron a viajar constantemente por Europa durante las vacaciones familiares. También se integraron a prestigiosos clubes de campo, clubes de golf, al círculo más exclusivo de la alta sociedad de San Diego. Y mientras Dan se convertía prácticamente en una celebridad dentro del mundo legal, Betty finalmente asumió el rol con el que ella había soñado desde joven, que era la esposa perfecta de alta sociedad. Ella organizaba eventos y fiestas benéficas para fortalecer la imagen profesional de Dan. Ella lo acompañaba a cenas, actividades y reuniones del entorno legal y social, y gastaba grandes cantidades de dinero en ropa de diseñador, en su apariencia, en el estilo de vida, al igual que el resto del círculo acomodado al que ahora pertenecían. Para Betty, todo aquello representaba la validación de años de sacrificio. Después de haber sostenido a su familia económicamente, criado a los hijos prácticamente sola, después de haber trabajado incansablemente durante más de una década sola, finalmente ella sentía que podía ver los frutos de todo lo que ella había construido junto a su esposo. Sin embargo, mientras aumentaba la riqueza, el lujo y el prestigio social, también comenzó a crecer algo mucho más peligroso dentro del matrimonio de Betty y de Dan Broderick, que era una distancia emocional que poco a poco se volvió imposible de reparar. Porque aunque Dan finalmente se había convertido en el hombre exitoso, poderoso y adinerado que siempre quiso ser, la promesa implícita que Betty sintió durante años, o sea, la idea de que después del sacrificio él finalmente sería un esposo y un padre presente, esa promesa nunca llegó a cumplirse. Al contrario, con el tiempo Dan se transformó en un hombre completamente absorbido por el trabajo. Él era extremadamente ambicioso, él estaba obsesionado con el éxito y cada vez era más frío y distante emocionalmente con su esposa y con los niños. Él pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa y comenzó a desconectarse casi por completo de la dinámica familiar. Y algo que terminó afectando profundamente a Betty fue que Dan minimizaba constantemente el papel que ella había tenido en su ascenso profesional. Desde la perspectiva de Betty, ella había sacrificado una década entera de su vida para que Dan pudiera construir su carrera, para que pudiera terminar de estudiar medicina y luego pudiera estudiar leyes, prácticamente sola porque Dan nunca estaba presente. Pero por su parte, Dan veía su propio éxito como resultado exclusivo de su propia inteligencia, de su disciplina y de su esfuerzo. Rara vez él le reconocía públicamente cuánto había contribuido Betty para que él pudiera llegar a convertirse en el hombre poderoso y exitoso que él era. Porque la verdad es que si Betty no hubiera sido la única persona presente en la familia durante 10 años, él no hubiera podido hacer todo lo que hizo. O sea, él no pudiera ser el hombre exitoso con familia, con su esposa, todo perfecto, sin el apoyo de Betty. Además, Dan estaba muy poco involucrado con la crianza de los niños. Y cuando él estaba en la casa, el ambiente muchas veces se volvía tenso. Le molestaba el ruido, el desorden o el comportamiento normal de los hijos, o sea, de niños normales, que juegan, que gritan, o sea, un hogar con niños, normal. Y a él le molestaba eso. Y poco a poco, la familia comenzó a vivir alrededor de su estado de ánimo. Como que todo era como que mi papá está como medio alterado y vamos a estar todo el mundo callado. Como que su estado de ánimo era el que controlaba el ambiente de la casa. Cuando Dan llegaba a la casa, todos sentían que debían mantenerse tranquilos para evitar incomodarlo, porque a él todo le molestaba, a todos los niños le molestaba. De cierta manera, Dan comenzó a actuar como si el hecho de él ser el proveedor económico le diera la autoridad absoluta dentro del hogar. O sea, como que si yo doy el dinero, a mí todo el mundo tiene que obedecerme y hacerme caso porque yo soy el del dinero. No voy a entender. Y aunque Betty siempre había querido un hombre, un esposo exitoso y proveedor, eso no era lo único que ella esperaba del matrimonio. Lo que realmente le dolía era que él nunca cumplió con la otra parte de la promesa, de convertirse en un compañero emocionalmente presente y en un padre involucrado. Aún así, Betty seguía decidida a hacer funcionar su matrimonio, porque su crianza católica profundamente conservadora había moldeado en ella la idea de que el matrimonio
matrimonio era para toda la vida, sin importar lo difícil que se volviera. Para Betty, divorciarse no era, ni siquiera, ella ni pensó en eso. Para ella nunca fue una opción divorciarse. Así que comenzó ella a adaptarse cada vez más a las expectativas y a las exigencias de Dan. Incluso cuando eso significaba minimizarse a sí misma dentro de la relación y aceptar las dinámicas que la hacían sentir a ella profundamente sola. Pero con el paso de 2 años, esa indiferencia emocional de Dan comenzó a calar en Betty. Y Betty había construido gran parte de su identidad alrededor de su rol como esposa de un hombre exitoso y como madre de una familia aparentemente perfecta. Para ella, el matrimonio no era solamente una relación, era la base completa de su autoestima, de su estabilidad emocional. Por eso, mientras más distante y ausente se volvía Dan, más insegura, frustrada y emocionalmente reactiva se volvía Betty. Ella no podía entender cómo ella había pasado de ser la mujer a la que Dan perseguía intensamente durante el noviazgo, cuando él estaba completamente enamorado y obsesionado con conquistarla, a ahora convertirse prácticamente en una presencia ignorada dentro de su propia casa. Él seguía escogiendo el trabajo por encima de ella y de los hijos. Toda esa acumulación de resentimiento comenzó a transformar la personalidad de Betty poco a poco. Ella se volvió cada vez más controladora, más celosa y verbalmente agresiva. Ella discutía constantemente con Dan y reaccionaba con intensidad ante cualquier señal de rechazo o de indiferencia porque emocionalmente ya se sentía abandonada dentro del matrimonio. Mientras tanto, Dan seguía completamente consumido por el trabajo. O sea, amigos cercanos de la pareja recuerdan y cuentan que él trabajaba prácticamente 24 horas al día, incluso durante reuniones familiares, vacaciones o fines de semana. Él siempre tenía como un paquete de folders con contratos, con papeles, con expedientes, documentos legales. Él era extremadamente perfeccionista y controlador con su profesión y le costaba muchísimo delegar responsabilidades. Él vivía tan arrollado porque él era muy minucioso con todo y él era quien estaba arriba de todo. O sea, él no tenía nadie que lo ayudara, nada. Él lo hacía todo. Él era muy exitoso, pero él lo hacía todo, ¿ok? Y sí, él tenía un bufete de abogados, pero sus casos los trabajaba él solo. Okay. Por eso, cuando en 1983 Dan finalmente le contó a Betty que él había contratado finalmente un asistente legal para ayudarlo en el bufete. Betty se sintió genuinamente feliz al principio porque ella pensó que por fin alguien iba a quitarle parte de la carga laboral a Dan y que eso significaba que él tendría más tiempo para su familia, para sus hijos y para ella. En la mente de Betty, esto de que él por fin contratara un asistente representaba la posibilidad de ella recuperar algo de lo que llevaba años sintiendo que había perdido, que era la atención y la presencia de su esposo. Y fue entonces cuando apareció en la escena Linda Colkina. Cuando Dan le comentó a Betty que había contratado una nueva asistente legal, Betty inmediatamente reconoció el nombre y el rostro de Linda cuando la vio en la oficina. Ella recordaba perfectamente de una fiesta del círculo legal del mismo bufete a la que había asistido tiempo atrás junto a Dan. Durante aquella reunión, Betty escuchó algo que le llamó muchísimo la atención. Dan había mirado a una joven rubia y le había dicho a otro abogado como que wow, isn't she beautiful? Como que wow, no es bella ella. Ese comentario impactó profundamente a Betty porque hacía muchísimo tiempo que Dan no hablaba de ella con admiración ni emoción, o sea, de ella, de su propia esposa. Ya no le decía a su propia esposa que estaba hermosa, que estaba bonita, ni la miraba de esa manera. Y además, la joven a la que se refería, a Linda, ella era físicamente muy parecida a como se veía Betty cuando Dan la conoció años atrás. Ella era rubia, joven, atractiva y llena de energía. Tiempo después, Betty descubrió que aquella misma joven se había convertido en la asistente personal de Dan. Okay. Linda Colkina tenía apenas 21 años de edad, era 16 años más joven, que su jefe Dan, y originalmente trabajaba como recepcionista dentro del bufete de abogados. Antes de eso, ella había sido azafata y no tenía experiencia formal en el ámbito legal. Sin embargo, poco tiempo después de comenzar a trabajar allí, Dan la ascendió personalmente para convertirla en su asistente legal directa. Para Betty, aquello comenzó a parecerle extremadamente sospechoso porque, en teoría, contratar ayuda debería darle a Dan más tiempo para estar con su familia. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Él comenzó a pasar todavía menos tiempo en la casa. Dan tenía llamadas telefónicas extremadamente extrañas a horas extrañas de la noche. Tenía almuerzos de trabajo que se extendían durante horas hasta la noche. Tenía ausencias en la casa cada vez más frecuentes. Cada vez más él no llegaba a cenar. Cada vez más él no estaba los fines de semana. Muchas veces ni siquiera llegaba a cenar o regresaba muchísimo más tarde de lo habitual. Y aunque Betty quería creerle, ella no quería pensar mal de su esposo. Algo dentro de ella le decía constantemente
constantemente que algo estaba ocurriendo. Y entre el 83 y el 85, Betty confrontó repetidamente a Dan sobre Linda. Le preguntaba directamente si él estaba teniendo una aventura con ella y le decía que notaba cambios evidentes en su comportamiento. Pero Dan negaba todo rotundamente, le insistía a Betty que Linda era solamente su asistente, que ella era muy joven y que Betty estaba imaginándose las cosas. Comenzó a decirle que estaba paranoica, que Betty era una insegura, que estaba irracional, incluso la llamó loca, la tildó de loca porque ella estaba inventándose cosas y estaba invalidando constantemente sus sospechas y haciéndola sentir como que su intuición no tenía fundamento. Sin embargo, para Betty, las señales parecían demasiado evidentes como para ignorarlas, y mientras Dan seguía negándolo todo, la desconfianza y el resentimiento dentro del matrimonio comenzaron a crecer de manera explosiva. Con el tiempo, Dan Broderick dejó de limitarse únicamente a negar las sospechas de Betty y comenzó a atacar directamente su autoestima. Dan le decía a Betty que ya él no era feliz dentro del matrimonio. Él le decía que ella había cambiado, que ella estaba descuidada, que había aumentado mucho de peso, que ya no era la mujer joven que había conocido años atrás. Y estos comentarios terminaron afectando profundamente a Betty, obviamente, especialmente porque toda su identidad emocional estaba ligada a ser la esposa perfecta. Entonces Betty comenzó una desesperada búsqueda por recuperar la atención y el interés de Dan. Ella intentó bajar de peso, acudió a médicos y distintos tratamientos estéticos para verse más joven. Incluso Dan llegó a recomendarle especialistas que él conocía por el mismo tema de que él se movía en ese mundo de médicos. Él les recomendó, como que le daba tarjeta: mira, ve a este doctor, dile que tú eres mi esposa, dile que yo te mandé. Y eran especialistas para tratar las arrugas y poder mejorar su apariencia física. Algo que Betty interpretó como una señal más de que él ya no le encontraba atractiva a su propia esposa. Ella se sometió a tratamientos faciales, tratamientos para adelgazar y comenzó a esforzarse obsesivamente por recuperar la imagen de la mujer que había sido cuando Dan la conoció. Betty incluso llegó a considerar volver a tener hijos para intentar salvar el matrimonio. Años antes, ella se había sometido a una cirugía para no volver a quedar embarazada, especialmente después de haber atravesado múltiples pérdidas de embarazo y embarazos físicamente muy difíciles y riesgosos. De hecho, varios de esos embarazos habían puesto en peligro su salud y su propia vida. Su último embarazo fue sumamente riesgoso, entonces por eso mismo ella por temas médicos, tuvo que hacerse una cirugía para no quedar embarazada más. Aún así, Betty llegó a plantearle la idea a Dan, la posibilidad, tú sabes, como de revertir la cirugía si eso ayudaba a que él volviera a sentirse conectado con ella o con la familia. En su mente, quizás comenzar nuevamente con un bebé podía hacer que Dan se sintiera más joven, más involucrado y más interesado en el matrimonio. Porque para ese momento Betty sentía que Dan ya no la veía como una compañera valiosa, sino como una mujer envejecida y reemplazable. Y mientras más ella intentaba recuperar su interés, más desesperada y emocionalmente devastada ella comenzaba a sentirse. Después de todos los esfuerzos que ella hizo por recuperar la atención de Dan, Betty sintió por un tiempo que las cosas parecían mejorar. Ella había bajado de peso, había cambiado su apariencia y trataba de no confrontarlo constantemente con sus sospechas sobre Linda Colkina. Ella intentaba no presionarlo tanto, no cuestionarlo tanto y convencerse a sí misma de que quizás el matrimonio podía salvarse efectivamente. Pero esa calma duró poco. Con el tiempo, Dan comenzó nuevamente a mostrar exactamente los mismos comportamientos que habían despertado en ella sospechas desde el principio. Él comenzó a llegar tarde a la casa, a atender almuerzos interminables, llamadas extrañas y una distancia emocional cada vez más evidente. Betty terminó confiándole sus sospechas a una amiga cercana y esa amiga le sugirió algo que para Betty tuvo sentido en ese momento. La amiga le dijo: mira, tú tienes que estar más presente dentro del entorno laboral de Dan. A pesar de que ella estaba, porque ella lo acompañaba a cenas de negocios, a eventos del mundo legal, o sea que ella estaba presente, pero la amiga le decía: tú tienes que estar más presente en el entorno laboral de Dan, en la oficina de Dan, recordarles a todos, incluyendo a Linda, que tú eres la esposa de Dan. Y Betty dijo: tú sabes que sí, o sea, eso es un buen consejo, yo tengo que estar más presente, como que él me vea más a menudo en su vida. Poco después de que su amiga y ella hablaran, se acercaba el cumpleaños de Dan ya, y Betty decidió organizarle una sorpresa. Ella le preparó personalmente, ya lo horneó y todo, un pastel de chocolate que era el favorito de Dan, y compró una botella de champán, llevó decoraciones a la oficina del bufete con la intención de celebrar el cumpleaños de él con él y demostrarle apoyo y cariño. Pero cuando llegó a la oficina se encontró con una escena devastadora. Dan no estaba allí, no estaba en la oficina, y la oficina ya mostraba señales de que una celebración había ocurrido antes de que ella llegara. Había confeti, decoraciones, restos de un pastel de chocolate allí en la oficina de Dan, envoltura de regalo, una botella de champán abierta, y había también 2 copas de cristal pertenecientes a la vajilla que Betty y Dan habían recibido como regalo de bodas años atrás. Todo esto indicaba que Dan ya había celebrado y que no había celebrado con ella.
Cuando Betty ve todo esto y le pregunta, o sea, ella va donde la recepcionista y le pregunta que qué había pasado, que dónde estaba Dan, la respuesta que le dio la recepcionista terminó confirmando sus peores temores. Dan había estado celebrando en su oficina junto con su asistente, Linda, y ambos se habían ido juntos a almorzar. Para Betty, aquello fue un golpe emocional profundamente humillante. No solo sintió que otra mujer estaba ocupando su lugar, sino que además la celebración que ella había preparado con cariño parecía una copia exacta de la que Linda ya había organizado para Dan antes de que ella llegara. Después de pasar horas esperando que Dan Broderick llegara a la oficina, o sea, ella se hizo de noche en la casa, en la oficina, porque ella se sentó allí a esperar que Dan llegara. Ella se dio cuenta que él no iba a llegar y evidentemente él había decidido continuar celebrando con Linda Colkina. Betty terminó completamente devastada emocionalmente y para ella aquel momento fue la confirmación definitiva de que la relación entre Dan y Linda iba mucho más allá de una simple relación profesional como él le había dicho a ella. En medio de la rabia, la humillación y el dolor, Betty regresó a la casa y tuvo una reacción explosiva. Ella sacó muchos de los costosos trajes hechos a la medida que Dan se mandaba a hacer y que él utilizaba. Ella los sacó todos y esto era parte muy importante de la imagen sofisticada y poderosa que había construido como un abogado exitoso él. O sea, para él sus trajes eran muy importantes, muy importantes. Y ella cogió los trajes y los arrojó afuera de la casa y los prendió en fuego, los quemó, todos los trajes. Ese incidente marcó un punto de no retorno en el matrimonio. Los trajes marcaron un punto de no retorno en el matrimonio. Poco después, cuando Dan llegó, que vio todo esto, Betty le dio un ultimátum y le dijo: tú la sacas de la oficina, la despide y la saca de la oficina, o esto se acabó. Dan le dijo que sí, que le iba a sacar, que entre ellos no pasaba nada. Poco después llegó el cumpleaños de Betty, pero en lugar de intentar arreglar la situación y presentarse en casa, ella estaba con los niños en la casa esperando que Dan llegara ese día de su cumpleaños, que llegara del trabajo para celebrar todos juntos. Dan simplemente no apareció. Dan no regresó más a casa ese día, más nunca. Y fue entonces cuando Betty descubrió algo todavía más doloroso. Dan ya había decidido abandonar oficialmente el hogar. Y sin avisarle claramente de antemano, sin decirle nada, Dan había comprado otra residencia y se mudó fuera de la casa familiar. Y para Betty, aquello representó no solo el final práctico de su matrimonio, sino que también la destrucción completa de la vida que ella había dedicado décadas completas a construir junto a él. Y fue solamente después de él abandonar la casa familiar que Dan Broderick finalmente le confesó la verdad a Betty Broderick. Dan le admitió que sí, que él había mantenido una relación extramatrimonial con su asistente legal, Linda Colkina, y que no era algo reciente, sino que la relación llevaba aproximadamente 3 años. Para Betty, aquella confesión fue devastadora, no solo por la infidelidad en sí, sino porque esto confirmaba todas las sospechas que ella había tenido durante años. Todo era real, a pesar de que él tenía años intentando hacerla sentir que ella estaba loca, que ella se inventaba las cosas, que ella era una inestable, que él no la quería porque ella estaba gorda y vieja ya, que no se veía igual. Después que ella había intentado todo para salvar la relación, él le dice: no, mira, yo tengo 3 años con Linda, no vemos. Y por supuesto, a ella le dolió muchísimo que esto haya sucedido en su cumpleaños, que él haya escogido su día de cumpleaños para hacer todo esto, para no regresar y para mudarse de la casa, y ella se dio cuenta que él venía planificando esto tiempo, porque él había comprado otra casa, él tenía otra casa lista ya para mudarse, para irse. Y a Betty esto le dio muy duro, te podrás imaginar. Pero vamos a ver en la segunda parte qué es todo lo que sucede a partir de este punto, todo el caos que sucede a partir de este punto, ¿ok? Así que si llegaste hasta aquí, déjame saber qué te parece hasta ahora. Yo sé que las opiniones van a estar muy... Yo creo que sé cómo van a estar las opiniones. Vamos a ver si los comentarios me lo confirman. Pero yo sé que lo que tú estás escuchando hasta ahora, hay muchas mujeres que se ven reflejadas en Betty. Vamos a ver si tu opinión cambia o no cambia en la segunda parte. Si llegaste a este punto del video y lo viste completo, déjame por favor este emoji que sale por aquí en pantalla. Yo los quiero un montón, mis amores, y nos vemos en la segunda parte de esta historia. Chao.